Entonces, bueno, vamos a empezar. Espero que todos puedan escuchar. Habían personas que se quedaron en el WhatsApp porque no podían entrar, no sé por qué aquí al Zoom, pero bueno, vamos que todo, primero, antes de todo, a darle gracias al Señor por este día y gracias, Padre, Señor, porque tú eres el que siempre pones en el corazón de cada una de las personas que están aquí presentes el quererse unir, Señor, en aprender más de ti, Padre Santo, en buscarte, Señor. Gracias porque este tiempo nos los permites compartir también como familia, como hermanos en Cristo, Padre. Así que hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones abiertos, reconociendo que necesitamos tu dirección en medio de tantas voces, Señor, en medio de tantas opiniones, en medio de tantos consejos, Padre Santo. Queremos aprender a escuchar tu voz por encima de todo, Señor. Espíritu Santo, abre el corazón de cada una de las personas que están aquí esta noche presentes, Señor, para que y seas tú dándoles entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, que no somos nosotros los que estamos hablando, sino el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros de esta noche de Darlene y de mí. Yo bendigo esta noche a cada uno de ustedes, bendigo la boca, Señor, de Darlene, que esta noche también estará compartiéndonos, Señor, parte de la palabra. Señor, bendigo su boca, bendigo su corazón, su alma, Señor, para que seas tú, Señor, limpiándosela con cada enseñanza, con cada palabra que tú coloques, Señor, esta noche en su boca. Así que hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a todos por estar acá conectados esta noche. Esta noche le vamos a estar compartiendo la enseñanza entre Darlene y yo esta noche, así que prepárense. Les digo que no por nada, no dejemos que estas enseñanzas de cada martes queden simplemente en el aire o en escuchar una palabra de motivación, sino véanlo como algo más que una simple enseñanza de motivación. ¿Ok? Así que tomen nota y después ustedes mismos oren y pregúntenle al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere hablarle a ustedes a través de las cosas que nosotros les compartimos por acá. Así que, Darlene, cuando quieras puedes empezar. Buenas noches, mis amados, bendiciones a todos. Gracias Ruth, gracias Espíritu Santo por podernos dar este momento, Señor, en intimidad contigo, donde estamos reunidos más de dos, para que esté tu presencia aquí, seas tú glorificado, Padre. Gracias porque, Señor, tú a través de las enseñanzas del martes pasado, donde Ruth estaba hablando de la boca de Dios relacionado con el retiro de mujeres, en ese mensaje pusiste en mí la sabiduría, Señor, para darnos cuenta de que para aprender a ser la boca de Dios, debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Ruth decía que fuimos hechos a imagen y semejanza, y yo decía y compartía esto al final de su enseñanza. Señor, si tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya, completamente en lo físico, en nuestro cuerpo, pues entonces nuestra boca y nuestra lengua también fue hecha a tu semejanza. ¿Y por qué entonces nuestra lengua a veces es tan difícil frenarla y es tan difícil saber las palabras que salen de nuestra boca? Y es como que él me dijo, es que la boca de Dios, para ser la boca de Dios, tenemos que ser también los oídos de Dios. Y eso me vino al versículo de Santiago 1:19, que empieza donde dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, eso es lo que me ha venido haciendo rema en que debemos ser prestos para oír. No por gusto Dios nos hizo dos oídos para que podamos escuchar y escuchar activamente y recibir la palabra, pensar y después poder hablar. Por eso, para poder ser la boca de Dios, debemos aprender a escuchar a Dios y al prójimo, ser prontos para oír y tardos para hablar. Como dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
So, Dios muchas veces nos habla a través de un hermano, a través de un pastor, un líder, un profeta. Y si no aprendemos a escuchar la voz de Dios y la voz de los hermanos, entonces no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y al hacerlo con humildad y madurez, eso nos ayuda a responder con carácter, madurez, sabiduría y fe. Dios a veces nos habla a través de otras personas, pero debemos saber escuchar a esas personas y saber si eso viene de Dios. Somos la boca de Dios, la voz correcta de Dios, cuando combinamos una buena escucha activa con una pausa santa y tenemos autocontrol y dominio propio de las emociones antes de intentar hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos combinar el terminar de escuchar a la persona cuando termine de decirnos algo, callarnos 3 segundos o 4 segundos, generar lo que vamos a hablar y tener autocontrol en las emociones, porque todo lo que nos dicen a veces no es grato al oído. A veces viene cargado de una emoción y si no tenemos autocontrol, el dominio como fruto del Espíritu Santo, podemos reaccionar y ya hablamos desenfrenadamente. Eso solo se logra con madurez espiritual en nuestro diario caminar con el Espíritu Santo. A medida que crezcamos más y que caminemos más con el Espíritu Santo, es que vamos a poder ser más maduros. ¿Somos perfectos? No lo somos. Día a día fallamos, día a día a veces decimos y nos arrepentimos de haber dicho algo, porque es un constante proceso de aprendizaje y de crecimiento día a día para nosotros. Pausa santa es esperar segundos antes de hablar para poder pensar y activar la fuente de agua dulce, la fuente que emite palabras que llevan semillas fértiles, palabras que son bloques para construir vida y puentes de unión y no de destrucción. Pausa santa con escucha activa es dominio propio de las emociones y respuesta en mansedumbre. Dios quiere que respondemos en mansedumbre con humildad. Es respeto ante tu prójimo que te comunica con un sentimiento o con una información de aprendizaje, pero también es autorrespeto personal también. Cuando tú dejas que tu hermano hable y tú te callas, lo estás respetando a él, pero te estás respetando a ti mismo. Pausa santa. Necesitamos las conversaciones cuando somos capaces de detectar la emoción que estamos sintiendo ante la conversación con tu prójimo. Pidamos a Dios un espíritu de sabiduría que abrace nuestra sabiduría e inteligencia para saber ser capaz de identificar la emoción del enojo, ya sea del engaño, de la burla, de la humillación o la conversación subida de tono, que siempre nos hace subir de tono también. ¿Qué quiere decir? Pidamos siempre sabiduría a Dios para poder identificar las emociones que estamos sintiendo cuando recibimos un mensaje, porque no todos los mensajes son agradables y vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si sabemos reconocer la emoción que nos provoca la otra persona, ya estamos reconociendo la sabiduría de Dios en nosotros para reaccionar con mansedumbre. Si la emoción percibida permitimos que nos haga enojar y no la apagamos como dardo con el escudo de nuestra fe, sin tomarlo personal, entonces podríamos reaccionar de la misma manera que nuestro prójimo. A veces interpretamos una ofensa cuando realmente la palabra es una dirección o instrucción de Dios de una persona que tiene autoridad. ¿Qué quiere decir esto? A veces no respetamos la autoridad en la iglesia o de los hermanos que están sirviendo, porque a veces nos dicen algo que nos está dando dirección, nos está dando instrucción, y cuando se predica la palabra, a veces muchas personas lo toman a personal. Y no es para que la persona lo tome personal, es para que la persona sepa en lo que todavía necesita trabajar. Cuando no entendemos un mensaje, podemos apagar el fuego en nuestra mente y nuestra lengua, preguntando, ¿qué quiso decir mi hermano en esta frase? A veces interpretamos que nos están culpando y nos sentimos muy sensibles y susceptibles a las palabras del prójimo o el líder
o la pareja. Esto es parte de la inteligencia emocional y muestra mucho cómo está nuestra alma. Me explico, me explico. A veces, a veces tomamos las cosas a personal. Una persona nos puede estar hablando desde sus emociones, desde su frustración, desde un corazón que no ha sanado, desde una persona que está transmitiendo parte de su temperamento y nosotros no nos damos cuenta. Y a veces tomamos esto a personal, pero siempre es bueno dejar las cosas claras. Do no make assumptions. O sea, no asumir las cosas, sino preguntarle al hermano, hermano, ¿qué quiso decir cuando me quiso decir esto? Eso apaga un gran fuego. Y eso yo tuve un testimonio en una conversación donde estuve, donde se estaba dando una dirección de un líder de la iglesia a unos hermanos y, y, y estaba la persona en autoridad y una persona pues se sintió herida y quiso decir como que lo que se estaba diciendo no era como para ellos porque ellos habían hecho determinada acción. Entonces, si esa persona hubiera dicho, hermana, ¿qué usted quiere decir cuando nos dijo eso? ¿Puede explicar mejor? Porque siento que todos nos hemos sacrificado por igual. Ya las cosas cambian. Entonces, no asumir, no tomar nada personal. Respiremos profundo. Contemos hasta 5 o 10, oremos en silencio pidiendo al Espíritu Santo una respuesta bondadosa en amor y en verdad y pensemos cómo respondería Jesús en similar ocasión. Me ha pasado y ojalá que ustedes lo hayan practicado alguna vez. Sientes una emoción porque te dicen algo, respira, ora en silencio, pide al Espíritu Santo, déjame responder, ¿qué digo? ¿Mejor me callo o hablo? Y piensa, ¿esto que voy a decir así mismo lo diría Dios o el Espíritu Santo? Jesús filtraba bien sus palabras, era específico y hablaba con sabiduría, era directo y hablaba en verdad y amor como las alas de un pájaro, llevando la verdad y el amor al mismo tiempo, como si fuera las alas de un pájaro, hablando en verdad, hablando en amor. Llevaba sus palabras sin juzgar a nadie ni humillar a nadie. Jesús sabía cuándo callar. A veces no es, a veces A veces nos toca no decir nada y dejar que Dios defienda nuestra causa. A veces es mejor callar. Recuerda que Jesús tenía la comunión con el Padre y hablaba en autoridad, pero al mismo tiempo que él hablaba en autoridad, hablaba en compasión y con misericordia. Y por eso podía llegar a todas las personas. Jesús usaba preguntas en vez de dar respuestas directas. Muchas veces preguntaba, ¿quién decís que soy yo? En Mateo 16:15, por ejemplo. Con esto invitaba a la reflexión y el autodescubrimiento. Nosotros también podemos aprender a preguntar a veces en vez de imponer. Nuestras palabras necesitan una terminación, un retoque antes de emitirlas. Nuestra lengua necesita ser controlada porque en dependencia de lo que activemos en la mente, sale palabra dulce o sale palabra amarga cuando no pensamos a tiempo o hablamos sin pensar. Santiago 3:8-10 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. A mí el Espíritu Santo me sigue diciendo, sea pronto para oír y tardo para hablar. Me parece que es una buena manera de poder refrenar y domar nuestra lengua. Debemos pensar más antes de hablar, pensar más y hablar menos. Hermano, mientras más hablamos a veces, más pecamos. Mejor callamos y no hablamos o quedamos en silencio esperando a que Dios nos ponga una palabra. Si lo que usted va a decir no edifica, no ofrece una solución, no hable. Escuchar no es simplemente esperar nuestro turno para hablar, es buscar comprender antes de responder. Trate de comprender todo el mensaje antes de responder, ante usted decir algo. Así actuó Jesús y así debemos actuar nosotros. Antes de hablar, practica el filtro del triple examen y pregúntate, ¿esto que voy a decir es verdad lo que voy a decir? Si no es verdad, no lo digas. Estás cayendo en un chisme de mentira. Pensemos si lo que vas a decir es verdad, si es bueno y edifica acerca de algo o alguien aporta alguna solución o pregúntate si el Espíritu Santo estaría de acuerdo con lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y en el tono que lo vas a decir. Simplemente
hay que saber si lo que vas a decir realmente es como quiere el Espíritu Santo que lo diga y desde el amor. Es necesario decirlo ahora, lo digo con amor. So, pidamos a Dios nudo cristiano. Yo siempre en mis oraciones, Señor, pon nudo cristiano a nuestra lengua para poderla frenar. Pidamos a nudo cristiano y freno a nuestras lenguas para que nos permita hablar solo palabras que edifiquen. En el temor de Dios esto es posible. El temor de Dios se manifiesta en nuestras lenguas y nuestros labios. San Santiago 1:26, el apóstol Santiago nos recuerda que si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. A medida que maduramos en Cristo y caminamos con el Espíritu Santo, nos llenamos de temor, de respeto, de reverencia a Dios y así podemos refrenar nuestra lengua. Una lengua que no está refrenada a veces es una lengua inmadura, de una persona inmadura en la fe o de una persona que no tiene temor de Dios. La fe verdadera se demuestra en la manera en que controlamos nuestras palabras. Debemos reconocer la emoción detrás de cada palabra. Tener empatía y compasión al escuchar al hermano. Compadezcámonos del hermano, del homeless, del necesitado, porque todos somos hechura, fuimos hechos a imagen y a semejanza. En cada persona en la calle, en el mundo, ahí está la imagen de Dios. Lo que a veces las almas todavía no son para Cristo, pero ese es el llamado que tenemos. Dar menos solución y brindar más comprensión, sobre todo cuando hablamos con mujeres. Hombres siempre queremos darle mucha solución a los problemas a las mujeres y ellas solamente a veces quieren que las escuchemos para que las comprendamos. A veces nuestras sanidades, milagros y bendiciones están frenadas por lo que decimos a través de nuestra boca. Todo lo que declares con tu boca, como decía Rubén en la enseñanza pasada, el poder de la vida y la muerte están en la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la palabra. El que la ama, ama, ama su fruto. Algo así decía el versículo. Ahí lo tengo por aquí anotado al final. Seamos la boca de Dios, pero seamos los oídos de Dios también para ser prontos a escuchar y tardos a la hora de hablar. Esto se me conecta mucho para poder ser la boca de Dios, ser los oídos de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Romanos 10:17. Si la fe viene por el oír y tú tienes dos oídos y el oír por la palabra de Dios y por ahí viene la palabra de Dios, por ahí mismo puedes refrenar esa lengua, esa boca. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hablemos en suavidad, en amor, en ternura. Debemos sanar el corazón, pero también debemos sanar la lengua. Ya eso se lo pongo a toda enseñanza. Cada vez que hablemos de sanar el corazón, sanidad, liberación, debemos sanar y liberar nuestra lengua. Recuerda que en el principio el Espíritu se movía entre las aguas y hasta que no habló Dios no se hizo con poder las cosas. Usted tiene muchas promesas en la Biblia que hasta que no las hable, no las declare, usted no declare sanidad en su vida, finanzas, crecimiento, en su vida, en su familia, en sus generaciones, usted no activa esas palabras, las bendiciones no vienen. Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama recogerá de su fruto. A eso me refería anteriormente. Recuerda que nuestra palabra tiene impacto y crea ambiente. Somos embajadores de Cristo y representamos al reino de Dios. Esas tres cosas las anoté de la enseñanza de Ruth y por eso fue que me inspiró a hablar de esto. Ahora sigue a continuación, Ruth. Muchas gracias, Darle, muchas gracias. De verdad que este fue un tema que pudiéramos abrir muchos temas y si ustedes mismos también tienen algo más que quisieran aprender sobre lo que están escuchando, me pueden dejar saber siempre. Y bueno, yo quisiera, déjame, ya va que estoy también, tengo el WhatsApp puesto y había un ruido. Henry, pon en mute. Perfecto, ya. Disculpen. Bueno, yo les quería continuar diciéndoles cómo discernir si una palabra viene de Dios. Y bueno, creo que esta es una pregunta muy importante y que nos las hacemos todos porque qué lindo escuchar, sí, tienes que escuchar a Dios, pero ¿cómo vamos a saber si en realidad
lo que estamos escuchando viene de Dios o no viene de Dios, porque hay personas que bien intencionadas que pueden darnos malos consejos sin querer, ¿ok? Y también hay personas que pueden hablar desde sus emociones y saben que siempre me gusta hablar con ejemplos míos, con testimonios, porque vino alguien que me estaba diciendo, ¿por qué no haces esta cosa de trabajo? ¿Ok? Que puede ser conveniente para ti. Obviamente, claramente yo me di cuenta que aunque no era mal intencionado, la persona no era algo que venía de Dios. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado porque pueden haber muchas personas sin malas intenciones que se acercan a nosotros a decirnos cosas y nosotros nos podemos confundir. Entonces eso es bien importante estar bien atentos de cómo discernir si una palabra viene de Dios o no, ¿ok? Porque también, como dije, pueden venir personas a hablar desde sus emociones. Entonces, ¿cómo sabemos si algo viene de Dios? La primera prueba es, ¿está descrito de acuerdo con la Biblia? Porque Dios nunca se contradice. O sea, puede venir un profeta, un pastor a darte una palabra, pero si esa palabra ya no está escrito en la Biblia, porque recuerden que todo ya está hecho, ya todo está escrito, puede venir un profeta a confirmar algo que puede venir en tu vida. O sea, que vienen cosas buenas, que viene un mejor trabajo, pero todo ya está escrito. Esa es la importancia que nosotros le tenemos que dar de buscar la palabra de Dios y alimentarnos siempre, no esperar que venga alguien más, un profeta, a declarar palabras en nuestras vidas. Recuerden que ellos solamente vienen es a confirmar lo que ya Dios dejó escrito. Así que si viene alguna persona, y esa, como les dije, es la primera prueba, y les dice algo y eso no es de acuerdo a lo que ya está escrito, eso obviamente ya no viene de Dios, ¿ok? Porque como les dije, Dios nunca se contradice. Si una palabra contradice las escrituras, no viene de Dios y punto. Así de simple, ¿ok? La segunda prueba, ¿produce paz o te produce confusión? La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Así que a veces una palabra nos confronta, pero aún cuando nos confronta, produce paz en nuestro espíritu. Así que tenemos que siempre, aunque nos sintamos que somos medios como, ay, Dios mío, o sea que soy demasiado picky, demasiado delicada, no importa, usted analice cada palabra, cada consejo que venga alguien a dárselo, ¿ok? La tercera prueba, acerca más a Dios, te acerca más a Dios esa palabra que te están diciendo. Las palabras que vienen de Dios siempre nos van a acercar a Él. Si es algo que nos van a alejar a Él, ahí no es, ¿ok? Como la invitación a un lugar que sabemos que no podemos estar, no, porque ahí puedes conocer o puedes hacer o puedes esto, aquello. ¿Viene de Dios? No viene de Dios. O sea, tenemos que tener cuidado y no, como dijo el pastor hace un par de semanas, aquí no somos religiosos, ¿ok? Aquí no se enseña religiosidad, aquí se enseña la palabra de Dios. Y de la misma manera que lo dijo él, con esa misma autoridad lo digo yo porque siempre digo que soy la persona menos religiosa que hay. También puede ser que he sido criticada por eso, pero no hay nada más hermoso que vivir la palabra de Dios y enseñar a través de su palabra, no a través de ninguna religión. ¿Ok? Así como les dije, ya saben, tercera prueba, te acerca más a Dios. Las palabras que vienen de Dios nos acercan a Él, nos impulsan a crecer, nos llaman a obedecer, nos llevan a una relación más profunda, más cercana con Cristo. Y un ejemplo, como Pedro escuchó una voz equivocada, o sea, que es un ejemplo bien interesante, que es el apóstol Pedro. Cuando Jesús anunció que iba a la cruz,
Pedro intentó impedirlo. Él no lo hizo con mala intención, ¿ok? O sea, él tenía las mejores intenciones, él amaba a Jesús, pero estaba hablando desde su propia perspectiva humana. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió en ese momento? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no porque Pedro fuera malo, ¿ok? Sino porque la idea que estaba comunicando en ese momento Pedro no provenía del plan de Dios. Eso nos enseña algo muy importante. No todo consejo o sea, bien intencionado viene de Dios. Pueden haber millones de consejos bien intencionados, pero no todos pueden venir, todos no vienen de Dios, ¿ok? Por eso necesitamos de discernimiento, ¿ok? Y aprender a escuchar a otros es muy importante. Ahora quiero tocar otro punto, ¿ok? Que hay personas que quieren escuchar la voz de Dios, pero no escuchan a nadie, ¿ok? Y como decía Darlene, o sea, nosotros podemos recibir palabras a través de muchas personas. Con Dios todo es posible, ¿ok? Pero no precisamente va a venir una vocecita ahí al oído decirte algo. Dios utiliza a personas para hablarnos también. Entonces, tenemos que escuchar también, ¿no? Ay, Dios mío, háblame, pero no quieren escuchar al mismo tiempo a nadie. Así que eso también es peligroso. Dios nos creó para caminar en comunidad. ¿Ok? Así que yo creo que por eso también estamos acá en este grupo, que para la gloria de Dios, hoy podemos ser no sé cuántos, la semana que viene menos, otro día más, pero aquí estamos. O sea, Dios nos llamó para esto, para caminar en comunidad y para compartir todas las cosas que Él también nos han enseñado a nosotros. Muchas veces Dios utiliza personas maduras espiritualmente para corregirnos, para guiarnos, para ayudarnos. Y no podemos pensar, ay, esta se la cree que sabe más que lo otro, porque aquí todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, yo he crecido y he aprendido muchísimo este año con ustedes. De igualmente, Darlene y muchos de ustedes también, porque yo he visto el crecimiento de todos ustedes acá. Así que tampoco podemos pensar, ay, aquí no voy a escuchar a esa porque ella es muy creída, ahora está hablando de su carne. No, ¿ok? Así que ya saben, muchas veces Dios utiliza personas maduras espiritualmente para corregirnos también. En la Biblia dice, en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Hay decisiones que podrían evitar mucho dolor si simplemente escucháramos consejos sabios. Y lo digo por mí misma, porque era una persona que no me gustaba escuchar, me molestaba digamos, la que era mi mentora, otra, pastor de otra iglesia, todos me molestaban y yo pensaba que querían manejar mi vida. Y ahora es que me doy cuenta que no, pero todas esas decisiones que yo tomé me trajeron mucho dolor por no haber escuchado consejos sabios, ¿ok? La humildad abre puertas, así que es muy importante que sepamos en realidad lo que es la palabra humildad. La palabra humildad no quiere decir pobre o rico, ¿ok? Seamos humildes al recibir, al escuchar, sin orgullo, porque el orgullo, la humildad te abre puertas, pero el orgullo te las cierra. Así que Jesús escuchaba al Padre. Si alguien podía actuar por sí solo, ¿quién era? Era Jesús. Sin embargo, constantemente escuchaba al Padre, oraba, se apartaba, buscaba momentos de silencio, escuchaba antes de actuar, escuchaba, perdón, escuchaba antes de decidir, escuchaba antes de hablar. Y si Jesús necesitaba esos momentos con el Padre, ¿cuánto más nosotros no vamos a necesitar esto también, ¿no? El problema de muchas personas hoy, que muchos quieren respuestas rápidas, pero no quieren detenerse a escuchar.
queremos hablar más de lo que escuchamos, queremos aconsejar más de lo que aprendemos, queremos reaccionar más de lo que reflexionamos. ¿Okay? Queremos reaccionar más de lo que reflexionamos, pero Dios muchas veces habla en el silencio. Habla cuando apagamos el ruido, habla cuando hacemos una pausa, habla cuando dejamos de correr y comenzamos a escuchar. Así que la conclusión de esta noche, ya vamos a terminar, es la voz de Dios sigue hablando hoy. El problema no es la falta de comunicación de Dios. El problema muchas veces es la cantidad de ruido que hay alrededor de nosotros. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos acercarnos más a su palabra. Así que, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Ya tienes la solución y es acercarte más a su palabra. Debemos pasar más tiempo en oración, debemos aprender a discernir, debemos rodearnos de personas sabias y también debemos aprender a escuchar, porque algunas de las respuestas que estamos buscando podrían llegar a través de una conversación, un consejo o una palabra de Dios que te envíe a través de alguien, ¿ok? No toda voz viene de Dios, pero Dios sí puede usar voces para hablarnos. Por eso, cada día debemos preguntarnos, y esta es la tarea que les voy a dejar esta semana, ¿ok? Pregúntense cada día, ¿ok? Señor, pregúntele, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Háganlo todos los días. De verdad que los invito a que hagan eso. Y cuando Él hable, tengamos el corazón de Samuel para responder. Habla, Señor, porque tu siervo te escucha. Qué hermoso esto, ¿ok? Poderle decir al Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y ser humildes y tener un corazón humilde y decir, Señor, o sea, habla porque tu siervo te escucha. Que Dios nos ayude de verdad a todos a tener oídos espirituales sensibles, un corazón humilde para recibir corrección y la sabiduría para reconocer su voz por encima de todas las demás. Y vuelvo y repito esto, que Dios nos ayude a tener oídos espirituales sensibles, un corazón humilde para recibir corrección y la sabiduría para reconocer su voz por encima de todos los demás. Vivimos rodeados de mucho ruido allá afuera, redes sociales, en el trabajo, y no, a veces no tenemos que permitir que todo eso que está a nuestro alrededor nos atormente y cuando lleguemos a la casa lo único que queremos es, no sé, comer o ver televisión y meternos en las redes sociales. ¿A qué? A seguir con mucho más ruido, ¿verdad? Y nos olvidamos en ese tiempecito que tenemos que pasar con Dios a no solo hablar, sino a escuchar, ¿ok? Así que esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere abrir sus micrófonos, lo pueden hacer. Les doy nuevamente muchas gracias a todos por haberse conectado esta noche. Pueden abrir sus micrófonos, pueden opinar y igual Darlene nos va a hacer una oración de cierre para despedir. Yo sé que se alargó un poquito hoy, pero era importante terminar este tema. Gracias, Ruth. Gracias. Creo que si nadie va a hablar, pues vamos a hacer la oración de cierre. Ujú. Señor amado Dios, gracias por poner tu palabra, Señor, en nuestras bocas, Señor. Gracias por darnos otra vez más, Señor, la sabiduría para hablar de ti, hablar de tu nombre, hablar de lo que significa buscar a Dios. Padre, bendice a cada uno de los que estuvimos hoy aquí, Señor, y permita que de lo que hablamos acá pueda haber quedado en sus corazones y en sus mentes para que pueda ser aplicado. Padre, que cada uno nos preguntemos, Señor Dios, ¿qué quieres decirnos cada día? Y que podamos buscarte, Señor, en la intimidad, así como Jesús buscaba al Padre. Gracias, Señor,
porque tú nos das las herramientas, la sabiduría para poder, Señor, tener el dominio, la mansedumbre, la humildad a la hora de hablar, para poder escuchar, para poder respetar al prójimo, para poder saber que tu palabra viene de las personas que se inclinan a nosotros con la mejor de las intenciones, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de la Biblia, Padre. Gracias porque cuando hablamos contigo y oramos y te pedimos, Señor, y te damos agradecimiento, tú nos hablas a través de la palabra, que cada uno tengamos intimidad, relación contigo y que buscamos, escudriñemos las escrituras para saber qué quieres decirnos en cada día, Señor. Bendice a todos los que estuvimos acá y sigue dándoles sabiduría, conocimiento de la palabra, gozo, salud física, emocional y espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Me da risa. Tú dijiste salud, la palabra salud, y pensé que salud me estabas diciendo a mí porque estornudé y yo estaba en mute. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Darlene, por lo que nos compartiste, por tu reflexión, por siempre estar haciendo todos tus apuntes para poder sacar más enseñanzas. Si alguien tiene una idea, ya saben, si quieren aprender de cualquier cosa, de relaciones, de cualquier cosa de crecimiento para todos nosotros, aquí estamos siempre para escucharlo. Si alguien no está en el chat, que esté aquí y quiera entrar al chat de WhatsApp, también me dejan saber, me mandan un mensajito. Así que Dios los bendiga, que el Señor cuide de sus sueños esta noche a todos y los quiero mucho. Amén. Y Bendiciones. nuevamente, gracias por estar Gracias, Darlene. otro martes Gracias por acá. Ay, gracias. Oscar, ¿cómo estás? gracias, muchas gracias. Dios te Es bendiga. por todo lo que se compartió hoy. Me quedo grandísimo con lo de los oídos espirituales sensibles, el Amén. corazón humilde y la sabiduría para reconocer su voz. Es lo que se necesita a diario. Les Amén. agradezco mucho a Darniel y a ti, Ruth, te agradezco. Muchas gracias. Dios te bendiga, Oscar. Bye. Ay, bendiciones. Bendiciones.